Bien, en la última clase llegamos ahí medio justo con el tiempo, pero llegamos a terminar nuestro desarrollo, nuestro caminito, por diferentes herramientas del cálculo integral que nos permitieron conocer una manera sencilla, por fin, para calcular integrales definidas. Bien, ¿se acuerdan que nosotros cuando empezamos esto, hace unas semanas, empezamos con el ejemplo de las velocidades? ¿Se acuerdan de el camión que se movía o de los casos de COVID? O sea, vimos varios ejemplos que conocíamos la velocidad, que queríamos obtener información cuantitativa, lo hicimos de una manera aproximada, usando las sumas de Riemann, y después dijimos, bueno, si queremos calcular estos cambios de manera exacta, los cambios de esta magnitud que está cambiando, pero queremos ver cuánto cambió, ¿sí? No cómo, sino cuánto cambió, recurríamos a esta nueva herramienta que la definimos como integral, ¿no? La integral definida, el límite de esa suma de Riemann, con la norma de partición tendiendo a cero, bien, todos ahí felices, pero el problema que teníamos era que ese límite era incalculable de manera práctica. Entonces nos metimos en todo este lío de ver cómo podíamos hacer para llegar a calcular exactamente, no aproximadamente, esa integral definida. Y bueno, ahí se nos complicó todo, estuvimos como 7 clases con eso básicamente, pero llegamos a un resultado final sencillo. Vamos a repasar un poco eso. Nosotros, en definitiva, empezamos de una función, ¿sí? Una función real de las que ustedes conocen, definidas en un cierto intervalo cerrado a b. ¿Bien? Y a partir de ahí definimos, por un lado, lo primero que definimos fue una integral definida. Ya que esta repasamos. Si yo resuelvo una integral definida, ¿bien? Que se definía de esta manera. Esta es la definición que les presenté en su momento. ¿Ese resultado qué era? ¿Qué obtenía como resultado cuando resolvemos una integral definida? ¿Un número? El cambio total, un número. Bien, un número. ¿Sí? ¿De acuerdo? Empecemos por eso. Un número real. Ese iba a ser el resultado. Si existía. Bien, si la función era integrable y por lo tanto en ese intervalo y por lo tanto ese número existía. Lo que teníamos ahí era, lo definíamos de esta manera, pero dijimos esto es incalculable. Entonces apareció y estuvimos trabajando con otro concepto, que fue el de función integral. Bien, que usaba el mismo símbolo, fíjense que usa este mismo simbolito, a ver, voy a poner entero, usa el mismo simbolito, pero no tiene la misma, o sea, no es lo mismo, no es la misma definición entre esto y esto. ¿En qué se diferenciaban? ¿Qué diferencia encuentran entre la función integral y la integral definida? Que una te da una familia de funciones y la otra te da un número solo, digamos. Bien, a ver, el resultado era distinto. Este daba un número real, este no daba una familia de funciones. Cuando yo obtenía una función integral, ¿qué obtenía como resultado? ¿Cuántas funciones? Infinitas. No, Una función. era una función, era una f sota. ¿Sí? Quizás ustedes se están confundiendo, o digamos lo que los confunde, es el hecho de que para llegar a esta función nosotros previamente obteníamos infinitas ¿qué? Primitivas. Primitivas. Bien, de f. Ahora, de esas infinitas primitivas, la función integral era una. Bien, dicho de otra manera, la función integral era una de las primitivas de f zeta. Bien, pero es una única función. Bien, a la que le llamábamos en general f sota y la definíamos de esta manera, ¿no? La integral entre a, que era el extremo inferior, ¿bien? Y x. Entonces acá, en el extremo superior, es donde aparecía la variable independiente. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia entre estos dos conceptos que estuvimos trabajando hasta ahora. Bien, por un lado, la integral definida, que era lo que queríamos calcular, lo que nos servía para analizar cuantitativamente cambios, era un número y se definía con el límite de la suma de Riemann. Mientras que la función integral era una función relacionada con f zeta, que era análoga, ¿se acuerdan que hablábamos de que era análoga a la función derivada, ¿no? Así como existía una única función derivada, existe una única función integral que queremos calcular. Ahora, cuando quisimos encontrarla, apareció el problema
de que primitivas, bien, que era lo que estábamos buscando, había infinitas. Entonces ahí se nos complicó todo, porque apareció el problema, bueno, de cuál de todas las primitivas es la función integral. ¿Bien? Entonces, ahí apareció algo que todavía no definimos, pero prontamente definiré. Bien, que son las integrales indefinidas, pero ya voy a hacer eso. Ahora, ¿por qué las funciones integrales nos parecieron interesantes? Porque nos permitían, o al menos después lo terminamos demostrando, ya lo podemos afirmar, nos permitía la función integral encontrar esta función f sota, que es una, que era la análoga a la función derivada. Entonces, si yo reemplazaba esta función en el punto que me interesaba, que en este caso era c, yo podía llegar a obtener el valor numérico de la integral definida sin resolver este límite. Para asegurar eso aparecieron los dos teoremas fundamentales. Bien, apareció el primero, que, a ver si me dicen muy brevemente, con palabras sencillas, ¿qué me quería decir el primer teorema fundamental? Bien, ¿qué era lo que intentaba, qué información me daba su tesis? Que buscábamos toda la familia de primitivas. Bien, ¿por qué? Esa era la consecuencia. Por lo que nos decía el primer teorema, entonces nosotros teníamos que empezar a buscar todas sus primitivas. Perfecto. ¿Por qué? Porque Fcita es continua. Bien, eso era una condición. Eso no era lo que me decía. Eso era lo que me pedía. O sea, lo que me solicitaba el primer teorema para valer, su hipótesis, era que Fcita tenía que ser continua. Pero si Fcita era continua, ¿qué me aseguraba el primer teorema? ¿Qué información era la que me daba? Que era integrable. La función f era integrable. Bien, que la función f era integrable, esa era otra cosa. La integral de f era una primitiva. Y tenía infinitas primitivas de la forma de p de x más c. Sí, pero No no era era que- eso específicamente. ¿No era que la f grande era derivable y Sí. que esta, la derivada de f sota es igual a f? Bien, que la derivada de f sota era igual a f. O sea, en palabras, ¿eso qué me está queriendo decir? Y la derivada de la función Bien. integral era igual a nuestra Que f Bien. es una de función las integral. primitivas de Fcita. Perdón, Mayra, escuché la mitad. Que f grande, digamos, es una de las primitivas de Fcita. Bien. Eso es lo que me afirmaba. Bien, o sea, lo que dijeron los demás estaba bien, los últimos, ¿eh? Solamente que ustedes me lo dijeron en un lenguaje, como leyeron el lenguaje simbólico, a mí me interesaba la interpretación. O sea, lo que me dice el primer teorema es lo que me asegura, es que esa f sota que yo estoy buscando, porque es la que a mí me va a permitir calcular la integral definida, ¿sí? La función integral que me interesa, que era una, dijimos, esa f sota es una primitiva de Fcita, y me lo asegura. Me dice, si Fcita es continua, porque esa es una condición que me pide, yo te aseguro que esa f sota que estás buscando es una de las primitivas de Fcita. No es cualquier función. O sea, si vos conocés a esa Fcita, por ejemplo, es, no sé, tangente de X, por ejemplo, no busques cualquier f sota, no busques un polinomio, no busques un exponencial, simplemente busca a una de sus primitivas, una función cuya derivada te dé tangente. Bien, entre todas esas está la que vos estás buscando. Nos acotaba un poco dónde buscar. Eso es lo que nos decía el primer teorema. Bien. Ahora, ¿qué no nos decía el primer teorema? ¿Dónde teníamos la duda? El valor del c, digamos. Bien, no sabíamos de todas esas infinitas que conocíamos, que todas diferían por una constante, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Porque quizás nosotros encontrábamos primitivas, sí, pero encontrábamos infinitas primitivas. ¿Cuál de todas? El primer teorema y dice, yo ya hice mi trabajo aquí. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí. A ver, esta es como la parte, el esqueleto central del tema, ¿eh? Si no van entendiendo esto, pregúntenme. Y lo vemos. Entonces, repito más rápido. Queríamos calcular la integral definida. La definición, para calcularla imposible, desde lo técnico, imposible.
Entonces aparece la función integral, salvaje. Ahí nos dice, yo puedo ayudarte. Bien, yo soy una función, una f sota, que si me valorizás en el extremo superior, te doy el resultado de la integral definida. Buenísimo. Ahora, ¿cuál función sos? No sé. Bien, entonces, ¿cuál es f sota? No sabemos. ¿Qué hacemos? Bueno, aparece el primer teorema para ayudarnos. Nos dice, esa f sota, si tu f es continua, eso es lo único que te pido. Si esa f es continua, entonces la f sota es una primitiva de f. Te lo aseguro. Buenísimo, y hasta ahí estamos, ¿no? Ya sabemos que tenemos que buscar primitivas. Entonces, cuando ustedes quieran calcular una integral definida, lo primero que van a tener que hacer va a ser buscar primitivas. Van a tener que buscar todas esas posibles f sotas. ¿Bien? Por eso, vamos a definir otra herramienta que les va a servir. Que es esta tercera. Bien, que se llama integral indefinida. Ahora no apareció, ¿no? Y fíjense qué molesto, que también usa el mismo simbolito. Ese simbolito aparece acá en la integral definida, aparece acá en la función integral y aparece acá en la integral indefinida. Para reconocerlas, en la integral definida tenemos extremo inferior y superior numéricos, ¿sí? Son dos números reales. En la función integral, uno de los extremos, por cómo lo usamos nosotros, es el extremo superior. Es una variable, no es un valor real constante. Mientras que en la integral indefinida no aparecen extremos de integración. ¿Bien? ¿Qué simbolizamos con esto? ¿Qué es? ¿Cómo se define la integral indefinida? Así. ¿Bien? ¿Qué significa eso? La integral indefinida, o es decir, cuando queremos calcular esto, o sea, simbólicamente lo que expresa este símbolo aplicado en f, es simplemente el conjunto de todas sus primitivas. Bien, acá lo que faltaría agregar, de hecho, esto me parece importante que esté, es que la derivada de p es f, ¿no? f en este caso. O sea, es el conjunto de todas las primitivas de f. Entonces, cuando yo resuelvo una integral indefinida, primero, ¿qué obtengo como resultado? Dijimos, si resolvemos una integral definida, obtenemos un número. Si resolvemos una función integral, lo que obtendríamos sería una función, una primitiva. Y si resolvemos una integral indefinida, Un conjunto. un conjunto. ¿De qué? De primitivas, De primitivas, de funciones primitivas. ¿Cuántas? infinitas. Infinitas. Todas las que difieren por una constante. Entonces, repito, la integral definida me genera un número como resultado si existe, ¿no? La función integral es una función, que es esta f sota que estamos buscando porque es útil, y la integral indefinida me genera infinitas funciones. Bien, es el conjunto de todas las primitivas. Que en definitiva sabemos que es una y todas las que difieren por una constante con esa, ¿no? Pero son infinitas. Entonces, simplemente cuando expresamos esto, lo que estamos queriendo decir es, bueno, buscar las primitivas. Y listo. Bien, entonces, este va a ser necesariamente el primer paso que ustedes van a hacer cuando quieran resolver una integral definida. Buscar todas sus primitivas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A ver, si yo les digo, bueno, resuelvan, vamos a hacer un ejemplo tonto. Resuelvan esto. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es el resultado de lo que les estoy pidiendo, de esta operación? X a la quinta más C. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, me está pidiendo que busque todas las primitivas de 5x a la cuarta. Es decir, todas las funciones tales que si yo la derivo, obtengo 5x a la cuarta. Bien. Bueno, ya conozco una, x a la quinta. Bien. Y todas las demás van a ser esa más una constante por propiedades de las primitivas. Entonces, todas las funciones de este tipo, ponele x a la quinta más 7, x a la quinta menos 20, lo que sea, cualquiera, si yo la derivo me va a dar 5x a la cuarta. Punto. Ahora,
Ustedes, eso, lo que acaban de hacer, bueno, espero que me hayan seguido, ¿bien? Esto, lo que acaban de hacer, lo hicieron, se llama de manera inmediata, por simple observación. Observaron Fz y por lo que ya saben de reglas de derivación, dijeron, ah, claro, bien, entonces tengo que buscar una función, si yo la derivo me dé 5x a la cuarta, es x a la quinta. Ahora, si yo básicamente les digo esto, por ejemplo, porque necesito buscar una integral definida de esta función por algún motivo, ¿bien? ¿Cuál es la integral indefinida de ese caso? Necesito un rato. Bien, al menos necesitamos un rato, ¿no? O sea, acá ya la técnica que utilizamos acá arriba, de mirar esta función y pensar, ay, a ver qué función, si la derivo me da esto, ya acá medio que no lo podemos usar, ¿no? Porque no es tan evidente, no es tan directo decir, ah, bueno, acá esta función, claro, si derivo tal función me da este resultado. Es decir, más allá de que esta definición valga, de que todo lo que venimos diciendo valga en este caso, el problema es un problema técnico. No sabemos cómo hacerlo. Bien, no tenemos la herramienta para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bien. Entonces, acá se nos plantean algunas preguntas. La primera es, ¿siempre nos será inmediata la forma de pensarlas? No. Como vimos recién, hay casos donde con solo analizar Fz no es tan obvio quiénes son las primitivas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Existen métodos. ¿Bien? Que es lo que nosotros llamamos métodos de integración. Hay un montón de métodos de integración, que son simplemente formas matemáticas, trucos, ni siquiera trucos, son como metodologías, ¿sí? Es una serie de pasos, ¿bien? Para que ustedes puedan, conociendo Fz, encontrar quiénes son las primitivas. Hay un montón. Acá en esta materia vamos a analizar 3. Uno con detalle, que va a ser el método de sustitución. Uno con más o menos detalle, que es el método de integración por partes. Y otro muy por arriba, que es el método de fracciones simples, de reducción a fracciones simples. Eso lo van a ver en tareas de aula, ¿sí? Prácticamente van a tener una clase para cada método, donde sus profes de tarea de aula les van a explicar cómo hacerlo, cómo darse cuenta, algunos trucos sencillos para que lo puedan hacer más fácilmente. Y eso les va a permitir hallar las primitivas de algunos casos. Dime, sí. La comisión 3, por lo menos, tuvimos una tarea de aula y ya empezamos a desarrollar esto, pero nos dio 4 métodos. Nos dio por descomposición, por sustitución, por integración por partes y por las fracciones simples. Bien, perfecto. Por descomposición, o sea, se llama método de descomposición a simplemente aplicar las propiedades de las integrales. Bien, por ejemplo, distribuir, si en Fz tenemos un producto, bien, podemos hacer distributiva, la expresamos de otra manera y esa manera sencilla después la buscamos de manera inmediata. Claro, entiendo. O sea, es solamente aplicar las propiedades de la integral. Claro, o sea, no es un método con sus pasos per se. Sí. Pero a veces les ponemos por descomposición para que se den cuenta de que tienen que hacer algo antes de llegar a la primitiva por observación. ¿De acuerdo? Pero los que tienen así más pasos puntuales y una forma de pensarse más precisa son los últimos 3. ¿De acuerdo? Esto probablemente la mayoría de las comisiones ya empezaron a trabajarlo esta semana. Segunda pregunta. ¿Siempre podemos encontrar primitivas simples? Es decir, para cualquier integral que yo plantee, por ejemplo, si yo digo, bueno, la integral de e a la x cuadrado, ¿no? ¿Siempre voy a poder encontrar primitivas? Si ustedes grafican esta función, van a ver que es una función continua en los reales.
¿Sí? De hecho, la van a usar bastante porque en estadística se usa bastante. Es la base de las campanas gaussianas, de hecho. Ahora, esto, si ustedes lo grafican, es continua. Saben que, ¿se acuerdan los teoremas que vimos? Todas las funciones continuas son integrables. Entonces, todas las integrales definidas que planteemos para esta función van a existir. Bien, entonces podemos tentarnos a decir, bueno, busquemos las primitivas para aplicar todos los teoremas que conocemos. ¿Podemos encontrarlos? Y la respuesta es no. Hay algunas funciones que se expresan, que su ley se expresa de esta manera algebraica, de las que no existen, no es que no podemos encontrarlas porque no sabemos cómo, no existen fórmulas algebraicas para su primitiva. Bien, dicho de otra manera, la primitiva de esta función yo no la puedo expresar con una fórmula. No puedo, no existe matemáticamente una fórmula algebraica sencilla para que yo pueda expresar eso de una cierta manera. Bien, entonces en ese caso, por lo general se trabaja con otras herramientas. Por ejemplo, Riemann y hacer aproximaciones muy buenas. Bien, hay otras herramientas para trabajar. Pero no voy a poder nunca encontrar una primitiva de manera algebraica, repito, o sea, lo que voy es que no voy a poder encontrar una formulita. Entonces, eso pasa. Hay veces que ciertas funciones cuya ley sí existe de manera algebraica, con una fórmula, como en este caso, no existe su primitiva de esa manera. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El mundo es así. Entonces, con esto no voy a detenerme mucho más, pero esto van a trabajar bastante más en tarea de aula. Bien, es simplemente saber aplicar los métodos. Esto se aprende con práctica, con mucha práctica, con hacer muchos ejemplos, muchos ejercicios. Hay cosas resueltas en internet, tanto nuestras como de otras personas. Simplemente hay que practicar y ver cómo se hace. Bien, no hay mucho truco para esto. Bien, vuelvo aquí. Entonces, rápidamente definimos tres conceptos asociados a las integrales. Las definidas, bien, el número que estamos buscando desde que empezamos el tema. Las funciones integrales que se establecieron como esta fz que me va a ayudar a encontrar este número, pero para eso necesito encontrar todas las primitivas de fz por el primer teorema, y para eso aparecen las integrales indefinidas, que es justamente eso, todas las primitivas de fz. Bien, y ahora que encontré todas las primitivas de fz, ¿cómo me doy cuenta? ¿Quién me ayuda a decir, bueno, de todas esas, la que te sirve es esta, específicamente? ¿Quién me daba esa información? Barro. Bien. ¿Y Barrow era un caso particular de quién? Del teorema 2. Del segundo teorema fundamental. Muy bien. Bien. El segundo teorema es el que me dice, bueno, el primero ya te aseguró que fz es una primitiva de fz. Ahí ya la acotaste. Encontraste infinitas, pero no cualquiera. Estas que son primitivas de fz. Bien. Y ahora lo que dice el segundo teorema es, bueno, la fz que vos estás buscando, de todas esas, la que te interesa es esta. ¿Bien? ¿Se acuerdan que esto, cómo lo leíamos? Decíamos, busca una primitiva cualquiera, o sea, de estas infinitas que encontraste, elegí la que quieras, es lo mismo. Y lo que tenés que hacer es valorizar esa primitiva que vos elegiste en X, y le restás la valorización de esa misma primitiva que vos elegiste en A. Entonces, de esta manera, podemos encontrar una ley para la fz que estábamos buscando. Esta fz molesta que nos servía, bien, y que queríamos encontrar, bueno, ahora encontramos una forma de hallarla muy sencillamente. Bueno, así, listo. Para eso nos servía el segundo teorema. Y como un corolario del segundo teorema, que fue donde terminamos el otro día, estaba la regla de Barrow. ¿Bien? ¿Qué nos decía la regla de Barrow? Es que, bueno, pero vos no estabas buscando fz. O sea, fz nosotros lo estábamos buscando como una estrategia para llegar a este resultado. Nosotros queríamos resolver la integral definida. Entonces, básicamente, no nos interesa que acá esté x, nos interesa que acá esté c.
O sea que tendríamos que hacer lo que dice el segundo teorema, pero en vez de valorizar en X, tendríamos que valorizar directamente en el extremo superior. ¿Bien? O sea, P en C menos P en A. Y eso es lo que decía la regla de Barrow. ¿Bien? Se dan cuenta de que la regla de Barrow es un caso particular del segundo teorema. El segundo teorema me permite hacer esto para cualquier valor de X, para todo X perteneciente a la B. ¿Bien? Mientras que la regla de Barrow me lo especifica, me dice que esto específicamente vale también para el C que a mí me interesa, que es este. ¿No? Dicho de otra manera, esto que vale para todos los números en el AB, bueno, también vale justamente para el caso C que a mí me interesa. Por eso es un caso particular, bien, un corolario del segundo teorema. Entonces lo que me dice es, listo, si vos querés calcular esta integral definida, lo único que tenés que hacer es hallar una primitiva de f(, valorizarla en C y restarle su valor en A. Y con eso, que son dos números, los restás y te va a dar un resultado, que es L. Este. Bien, entonces, toda esta vuelta que hicimos fue para encontrar la regla de Barrow, que es nuestra salvadora, que nos dice que si f es continua en el intervalo en que estamos trabajando, si bien es un intervalo cerrado AC, si es continua podemos aplicar esta regla preciosa. Entonces, si nos preguntan, bueno, ¿cuánto vale la integral entre 0 y 2 de 5x a la cuarta? Que antes, para resolver eso, nosotros lo que teníamos que hacer era definirla mediante este límite de la suma de Riemann, que era un horror. La regla de Barrow ahora nos da una forma hermosa de calcularlo. ¿Cómo harían? A ver, los escucho. ¿Cuáles serían los pasos que seguirían ahora, sabiendo todo esto, para calcular este resultado, este numerito? Que, en primer lugar, antes de responder, les pregunto, esta integral, ¿ustedes pueden asegurar, sin saber cuánto vale, pueden asegurar que existe? ¿Que hay un número acá que es el resultado? Sí, ¿Cómo saben? porque es un polinomio y por polinomio es continuo. Bien. Es continuo en todo su dominio, en todos los reales. Por lo tanto, también es continuo en el 0,2. Ujú. Y si es continuo, por el teorema 1 de funciones integrables que vimos, o de integrabilidad, sabemos que esta función 5x a la cuarta es integrable y por lo tanto esta integral definida existe. Bien, miren todo lo que sabemos de antemano. Ahora, veamos cuánto vale. ¿Qué harían? Primero, por propiedad, debería salir el 5 afuera de la integral y después resolver, ¿no? Bueno, en este caso no nos sirve mucho hacer eso. Se puede, ¿eh? O sea, lo que dice el compañero es que este 5 puede pasar acá afuera, es una propiedad de las integrales que vimos, y sería 5 veces la integral entre 0 y 2 de x a la cuarta. Eso está bien. En este caso no nos es útil, pero está bien. Si no, va a ser 5 por 0 elevado a la 4 menos 5 por 4 elevado a la cuarta. 5 por 0 elevado a la cuarta. No. Yo buscaría primero la primitiva. Bien. Ok, digamos. Fíjense que para aplicar la regla de Barrow, lo que nosotros necesitamos conocer no es f(, ¿eh? O sea, f(, está acá adentro. Pero la función que nos va a dar los valores que tenemos que restar no es f(, es p. Es una primitiva de f(. ¿Sí? O sea, ojo con eso. Sí, Yo no tengo que valorizar a esta función en 2 y en 0, sino a una de sus primitivas. Y eso, ¿quién me dice que tengo que buscar una de sus primitivas? Yo hago esto porque después cuando tienen que justificar estos pasos, les cuesta. Bien, o sea, para ustedes ya mecánicamente saben cómo hacerlo, pero ¿quién les permite asegurar cada paso les cuesta un montón? ¿Quién me pide que busque una primitiva de f(? ¿El segundo teorema? No. El primero. El primero me dice, vos tenés que buscar una primitiva de f(. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a buscar una. ¿Cuál es una primitiva de f(? X a la 5. X a la quinta, vamos a hacer. X a la quinta. ¿De acuerdo? Esa es una. Pueden encontrar un montón. X a la quinta menos 6, más 7, lo que sea.
voy a trabajar con x a la quinta. Esta es la función p que aparece en la regla de Barrow. Bien, es una de las primitivas de fz, que es la que voy a utilizar para calcular la integral definida. ¿Sí? Voy a arreglar ese 5 que está muy feo. Y ahora, lo que se suele hacer para indicar que lo que voy a hacer es aplicar Barrow, es decir, lo que voy a hacer es esto desde lo simbólico, que ya quizás lo vieron en las tareas de aula. A la primitiva se le agrega una barra vertical, bien, con los extremos de integración. Fíjense que esto no es no es un símbolo integral, es una barrita simplemente. ¿Cómo se lee estos? Bien, ¿cuál es la convención a la hora de leer esto? Bueno, esto lo voy a valorizar en 2 y le voy a restar su valorización en 0. Bien, o sea, voy a aplicar Barrow. Voy a hacer esta primitiva que yo encontré, que está acá, en C, en este caso en 2, y le voy a restar esa valorización en 0. O sea, voy a hacer 2 a la quinta menos 0 a la quinta. Bien, y esto, ¿cuánto da como resultado? ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32. 32. ¿Y ese número sería? Este número sería esta integral. Este L es 32. Ahora, ustedes me preguntarán, bien, hermoso. O sea, fíjense, pudimos calcular esto sin necesidad de hacer todo este límite horrible. Y bastante rápido, y hasta mentalmente. Porque calculamos una primitiva mentalmente, lo valorizamos en el extremo superior e inferior y obtuvimos 32. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ese 32, ¿qué? ¿Qué significa ese 32? ¿Para qué uso ese 32? Bien, ¿por qué me interesa ese 32? Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy y la clase que viene, que son las aplicaciones de la integral definida. ¿Para qué me sirve esta integral definida? ¿En qué contextos puedo utilizar este número para obtener una cierta información? Bien, y vamos a ver varias. Bien, este fue un repaso general, le dediqué media clase, pero porque yo sé que la historia fue larga, pero lo que me interesa es que ustedes vean que toda esta historia que hicimos con la función integral, con el primer teorema, con el segundo teorema, que después pasó Barrow, que ahora usamos Barrow, todo esto que a ustedes les va a llevar relativamente poco tiempo para llegar a este numerito, tiene una base teórica bastante intensa. ¿Bien? Y que, digamos, pero más allá de eso, el cálculo numérico de integrales definidas ahora es bastante sencillo. ¿Bien? Que toda esa base teórica, que es molesta y es bastante densa, nos ayuda un montón. Nos permite calcular este numerito de manera bastante rápida. ¿Bien? O sea, útil es, no podemos negarlo. Bien. Entonces, básicamente esta es la regla de Barrow, ¿no? Lo que vamos a ver. Si quiero integrar una cierta función, busco una primitiva, la valorizo en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior. Una de las aplicaciones y de las utilidades que tienen las integrales definidas, ya la vimos, que era en el caso en que esta función fz represente la derivada de una magnitud, la razón de cambio, ¿bien? La razón a la que está cambiando una cierta magnitud. Por ejemplo, si esta era la velocidad a la que se movía un camión, era básicamente la derivada de su posición. Si era la velocidad a la que se llenaba un tanque, era la derivada de la función volumen. ¿Bien? En esos casos, en los casos donde fz no es una función cualquiera, sino que yo la puedo interpretar como la razón de cambio de un proceso, ¿bien? Entonces, fíjense que si fz, voy a cambiar de color, así se nota. Si fz
yo la pienso como la derivada de m, ¿quién sería p? O sea, ¿cuál es la... Yo tengo que buscar una primitiva de fcita. ¿Cuál es una primitiva de la derivada de m? Bien, esto esta pregunta, si entendieron el tema, es análogo a preguntarles de qué color era el caballo blanco de San Martín, ¿no? ¿Cuál es una primitiva de la derivada de m? M. Fcita. Fcita es m'. Yo estoy buscando una primitiva de esta función. M. M. O sea, si yo estoy buscando una primitiva de la derivada, en definitiva, estoy haciendo dos operaciones que se cancelan entre sí. Buscar una primitiva era antiderivar. Si yo estoy antiderivando la derivada, prácticamente no estoy haciendo nada, ¿no? Sí. Entonces, una primitiva de la derivada de m es m. ¿Bien? Pueden pensarlo de esta manera. Si yo busco la primitiva de m', lo que estoy buscando es una función que si yo la derivo me da como resultado m', y m. Bien, es casi tonta la pregunta. Es tan tonta que nos hace perder, de hecho. Entonces, básicamente fíjense que si la función fcita yo la puedo relacionar con la derivada de una función m, entonces cuando aplico la regla de Barrow, lo que estaría haciendo sería m sin derivar en b menos m sin derivar en a. Dicho de otra manera, estaría viendo cuánto varió m entre a y b, que es lo que estoy queriendo escribir. ¿Bien? Entonces, si yo estoy buscando la integral definida de una derivada, de una razón de cambio, el número que obtengo lo puedo pensar con cuánto cambió esa magnitud en el intervalo de integración. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes tienen un tanque, ¿no? Voy a usar un ejemplo aburridísimo, pero para que creo que es bastante claro. El tanque se está llenando. ¿Ven? Gotea ahí y su volumen va creciendo minuto a minuto. Si yo les digo, bueno, quiero encontrar esta integral definida, bien, donde t lo estoy midiendo en minutos, por ejemplo, quiero integrar entre 1 y 4 minutos la función derivada de la velocidad. ¿Bien? ¿Qué me está representando esta función en este El ejemplo? volumen. No, si no sería b de t. Acá La, no tengo... la integral de la integral de la velocidad de llenado es el volumen. Bien, pero acá yo tengo una integral definida. Acá no voy a tener una función. Bien, pero vamos por partes. ¿Cuánto se llenó en 4 minutos? ¿Debe Casi, tener? casi. Pero a ver, vamos por partes. El volumen a los 4 minutos se integra la velocidad. No. No, ¿Cuánto varió? varió ese volumen en los 4 minutos? Ok. Paciencia. Primero, ¿qué representa esta función que estoy integrando? Esta fcita. ¿Qué está representando? La velocidad de cambio de volumen. Bien, la velocidad a la que se llena el tanque, ¿no? La velocidad de cambio de volumen, que ustedes ya la van a ver si cursaron física 2. Ah, no, en física 1 quizás ya también apareció, se llama caudal. ¿Bien? Entonces, esta función es la razón de cambio del volumen del líquido acá adentro. No me da el volumen en cada tiempo, me da la velocidad a la que está cambiando. ¿Cómo va a ser esta función, sabiendo que este es el fenómeno que están analizando? Si ustedes saben que el tanque se está llenando. ¿A qué te referís con cómo va a ser? No escuché, perdón. ¿Preguntaste cómo va a ser, profe? Sí. ¿Qué característica tiene esta función si ustedes saben que el volumen del tanque... Va a ser creciente. No sé si va a ser creciente, no necesariamente. Va a ser positiva.
Bien, ustedes saben que esta función va a ser positiva porque su tanque se está llenando. Entonces, si esta función es positiva, eso significa que la función volumen, la b de t, no la derivada, b de t es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función que estamos integrando acá, la derivada del volumen. Ahora, esa función la estamos integrando entre tiempo 1 y tiempo 4. Si yo resuelvo esto, ¿qué voy a obtener como resultado? ¿Una función, infinitas funciones o un número? Un número. Un número. Bien. Ahora, ¿qué representa ese número? Vamos a ver. Yo tengo que aplicar acá Barrow para resolver esto. Para aplicar Barrow, lo que tengo que buscar primero es una primitiva. ¿Cuál es una primitiva de B'? B. 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 ¿No? O sea, el volumen es una primitiva de la derivada del volumen, lógico. Y eso lo tengo que aplicar entre 1 y 4. O sea, tendría que hacer B en 4 menos B en 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué tendría que hacer? O sea, ¿qué significa cada uno de estos términos? La cantidad de agua en un momento. Bien, la cantidad de agua a los 4 minutos, por ejemplo, este volumen que podremos medir acá, y B en 1 sería la cantidad de agua acá, ¿no? En el primer minuto, que obviamente va a ser un volumen menor porque se está llenando. ¿De acuerdo? Entonces, esta resta, que yo la voy a simbolizar como el delta B entre 1 y 4, ¿cómo lo puedo pensar? Como el cambio de volumen. Como el cambio de volumen, sí, porque siempre se quedan ahí y eso está incompleto. En los 4 minutos. O sea, de 1 a 4. De 1 a 4. Bien, ojo con eso. No es el cambio de volumen hasta los 4 minutos. Porque si es hasta los 4 minutos, ustedes están suponiendo que empezó al inicio del proceso, con el tiempo 0. Y no fue así. Es el cambio entre el minuto 1 y el minuto 4. Es decir, cuánto aumentó el volumen en esos 3 minutos. La duración del proceso fue de 3 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama cambio total. Fíjense, y esto quiero que lo vean, que la función cuyo cambio conocemos es B, no B'. ¿De acuerdo? B' la conocemos. Si quisiéramos ver cuánto cambia B', ya lo podemos hacer. La valorizamos en 4, la valorizamos en 1 y hacemos la resta. ¿No? Eso no es difícil, no es algo que no sabemos. La integral, la herramienta de la integral, nos permite conocer el cambio no en esta función, sino en su primitiva, en la primitiva que nos interesa. Si esta es la derivada del volumen, nos permite conocer el cambio en el volumen. Y esto lo podemos saber teniendo como dato a su derivada, ¿se entiende? Digamos, esa es lo útil que tienen las integrales, que conociendo una función podemos obtener información de otra, que no conocemos quizás. Bien, y a eso nos referimos con el cambio, el teorema del cambio total. Bien, este delta B, ¿qué signo va a tener? Para este ejemplo, ¿no? Positivo. Bien, ¿por Porque qué? es de llenado. Porque se está llenando, ¿no? Entonces el volumen a los 4 minutos va a ser más grande que el volumen al primer minuto. Entonces, si este cambio es positivo, bien, lo que podemos decir es que esta función en el extremo superior va a tener un valor mayor que en el extremo inferior. Vamos al revés. Bien, yo les doy, tenemos otro tanque, ¿no? Otro distinto, no ese que estamos analizando, otro tanque. Yo, para este tanque, les digo que esta integral es mayor que 0. Bien, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden afirmar de este tanque? Sabiendo esa información. Que se está vaciando, no llenando. ¿Cómo sabes?
No, que en el tiempo 2 había menos volumen de agua que en el tiempo 7. Bien. Fíjense, si yo aplico barra acá, pasa lo mismo, ¿no? El delta B entre 2 y 7 sería positivo, es decir, el volumen a tiempo 7 es mayor que el volumen a tiempo 2, ¿no? Eso lo podemos asegurar. Sería lo mismo que esto, sería análogo lo de arriba, solamente que acá en vez de 4 y 1 sería 7 y 2. Entonces, yo puedo asegurar que el volumen en 7 es mayor al volumen en 2, en ese tanque. Puedo decir que entre los 2 y 7 minutos el tanque aumentó, o mejor dicho, el líquido aumentó en volumen en el tanque. Al pasar del minuto 2 al minuto 7. Sí, pero Sí, Sí. sí, puedo decirlo. sí, porque no habíamos dicho que el orden era Bien. creciente. ¿Puedo decir que el tanque se llenó durante todo ese periodo de tiempo? No tendríamos que No, saber no la podés saber eso. capacidad del tanque para eso. Bueno, no que se llenó totalmente, ¿no? Pero que, digamos, Sí, tiene llenó en más el agua. sentido de que... Bien. ¿Puedo decir que se llenó durante todo ese periodo, digamos, de 2 a 7? No, te está diciendo que el cambio fue ese, pero no sabes que si hubo un periodo que no se llenó y otro que se llenó más rápido. Bien. Ojo con eso. Cuando ustedes calculen esa integral definida, solamente saben datos del ¿qué pasó? El volumen en 2 y el volumen en 7. Bien. Saben que el volumen en 7 es mayor que el volumen en 2. En el medio no tienen ni idea qué pasó. Quizás se llenó un montón, se vació, se volvió a llenar, se vació un montón, se volvió a llenar, y en definitiva, si comparan esos dos momentos, en 2 minutos y 7 minutos, el momento 7 minutos es mayor al momento 2 minutos. El volumen. Todo lo que saben. Lo que pasó en el medio no lo conocen. Bien, ojo con eso porque a veces como que le sacan conclusiones mucho más grandes de la que pueden. Esto les da información útil, ¿eh? No estoy menospreciando la utilidad del teorema del cambio total. Bien, que ya no se los presenté todavía, pero se los presentaré en breve. Básicamente, esto es muy útil. Ahora, no exageren con la interpretación. Ustedes saben qué pasa en esos dos momentos del tiempo. Después, en el medio, no tenemos idea. Bien. Dejo de volar con esto. Todo. Entonces, esto lo podemos decir en palabras de la siguiente manera. La integral definida, ¿no?, en un intervalo AB de una razón de cambio, ¿sí? Es decir, si lo que estamos integrando es la derivada de m, por eso es una razón de cambio, es el cambio total de m durante el intervalo de integración. Y eso es lo que podemos encontrar como un teorema, que es el teorema del cambio total. ¿Sí? Que se los acabo de decir. Esa interpretación es lo que llamamos teorema del cambio total. Ahora, cuando vemos esto, ¿bien? Que fue lo que estuvimos analizando, no tiene nada extra. Pasa lo siguiente, y esto se los traigo porque los confunde bastante, y a veces cuando se los preguntamos terminan con convulsiones en el piso, básicamente. Si nosotros analizamos y comparamos estas tres expresiones de cosas que vimos hasta ahora, bien que son las expresiones simbólicas, parecen que son iguales. Fíjense, acá tenemos la tesis del segundo teorema fundamental. Bien, la integral entre 6x de f es p en x menos p en c. La regla de Barrow. La integral de entre a y b de f es p en b menos p en. Y el teorema del cambio total. La integral entre a y b de m' es m en b menos m en a, que podemos escribirlo también como delta. Ahora, si ustedes ven esta primera igualdad, dicen, bueno, pero es lo mismo. ¿Por qué le pusieron tres nombres distintos a lo mismo? Es básicamente primitiva en el de arriba menos primitiva en el de abajo. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se diferencian estas tres afirmaciones?
En la interpretación que le damos. Bien. ¿Hay alguna más general que otra? ¿En lo que Yo- representa cada uno? Sí, en la interpretación desde ya. Ahora, ¿hay alguna que es más general que otra? ¿Ustedes podrían decir, esta está dentro de esta? O dicho de otra manera, ¿este es un caso especial de esta? Y sería como que la regla de Barrow es un especial del segundo teorema, Muy y bien, el teorema del cambio total es un especial dentro de la regla de Barrow. perfecto, muy bien. O sea, el más general de todo esto, bien, si yo lo hago en notación de conjunto, sería, o de un diagrama de Venn, mejor dicho, es el segundo teorema. Esto es súper general. Me está diciendo que si f es continua en el intervalo que estamos trabajando, bien, que era una hipótesis, entonces esto yo lo puedo expresar de esta manera. Busco una primitiva de f, ¿sí? Sí, esto lo voy a aclarar porque acá no lo dice, pero bueno, f es una primitiva de f. Y lo que hago es valorizarlo en el extremo superior y restarle su valorización en el extremo inferior. Esto, que es una función integral, otra forma que tengo de expresarla es de esta manera. La regla de Barrow, fíjense que es análoga, pero la única diferencia es que acá, en vez de tener infinitas posibilidades, porque esto vale para todo X perteneciente a la B, ¿bien? La regla de Barrow les dice, ah, bueno, esto vale para todos, entonces también vale para uno. Si yo acá en vez de X agarro uno de esos valores cualquiera, también sigue valiendo. Entonces, la regla de Barrow está dentro, o sea, son casos particulares del segundo teorema. Obviamente que hay otros casos que no los podríamos pensar con Barrow. Si yo acá les pongo una función integral y acá tienen una variable, no van a aplicar Barrow, van a aplicar el segundo teorema. Y acá va a aparecer una X, que es una variable. En cambio, si en vez de ponerle acá variables, les pongo un número, bueno, entonces acá va a aparecer un número real y lo que están aplicando es la regla de Barrow. Es un caso particular de este. Ahora, ¿por qué el teorema del cambio total podemos pensarlo como un caso particular de la regla de Barrow? ¿Por qué lo podría dibujar acá, el teorema del cambio total? O sea, si yo dibujo esto, estoy queriendo decir, el teorema del cambio total yo básicamente lo pienso, o una parte necesaria del teorema del cambio total es Barrow. Eso es verdad. O sea, nosotros lo dedujimos usando Barrow. Pero, ¿por qué hay casos de Barrow, por ejemplo este, casos que yo estaría aplicando Barrow, que no los podría pensar como el teorema del cambio total? ¿Qué tiene de exclusivo el teorema del cambio total? Solamente para derivadas. Ay, escucho robótico. Que es solamente para derivadas. Bien, o sea que sería una forma de aplicar Barrow siempre y cuando Fz yo la pueda interpretar como la razón de cambio de un fenómeno. Bien, o sea, la diferencia entre la regla de Barrow y el teorema del cambio total no viene desde el cálculo. Desde el cálculo son parecidas, o sea, son análogas. ¿Bien? Viene desde lo interpretativo. ¿Bien? La regla de Barrow sirve para todos los casos en que yo tenga que resolver esta integral definida, siempre y cuando f sea continuo en el AB. Ahora, el teorema de cambio total no son todos esos casos. Son aquellos casos en que esta fcita la pueda pensar como una razón de cambio. La pueda interpretar en un cierto contexto. Entonces ahí sí puedo pensar que ese resultado que voy a obtener en ese contexto representa el cambio de esa magnitud. Es una cuestión de interpretación. ¿Por qué les digo esto? Porque después a veces les aparecen, ¿no? Van a resolver, no sé, en un examen, en un taller, y le dicen, bueno, resuelva esta integral definida entre 0 y 4 de 2x de x. Le dicen, ah, bueno, yo hago x cuadrado, que es una primitiva, entre 0 y 4, esto me da 16. La justificación de esto es el teorema del cambio total. Y nosotros les ponemos no. O sea, está bien resuelta, pero la justificación es incorrecta. Ahí no está el teorema del cambio total.
Porque esta integral, si no tiene ningún contexto extra, yo no la puedo pensar como la derivada de una magnitud que está cambiando, una razón de cambio. Es simplemente una función f que le está calculando una integral definida. O sea, la justificación para este caso sería Barrow, punto. O hasta incluso les podríamos aceptar el segundo teorema, si estamos buenos. Pero el teorema de cambio total no. Viceversa. Ustedes dicen, bueno, yo tengo la integral de la velocidad, ¿no? En tiempo. De la velocidad de un móvil que se mueve entre el minuto 0 y el minuto 10. Bien, y esto me da 47. Esto yo lo interpreto como que se desplazó 47 metros. Justificación, la regla de Barrow. Y sí, pero me falta algo. O sea, la regla de Barrow es verdad. Desde lo numérico los ayudó a resolverla. Pero la justificación más precisa de este caso sería el teorema de cambio total. Porque ahí sí pueden interpretar a f como una razón de cambio. ¿Se entiende? Es más que nada para eso. Para que vean que, aunque están relacionadas, la diferencia entre ellas es el peso interpretativo. Bueno, nada, me dejo de molestar con esto. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? ¿Algo para trabajar ese tema? Si no, avanzamos. Muy bien, silencio, otorga. Acá tienen como un resumencito del teorema de cambio total. Lo voy a pasar rápido porque no dice nada distinto a lo que yo les dije. Vamos con la segunda. La primera interpretación fue el teorema de cambio total, o los cambios totales, que fue básicamente la interpretación de las integrales con la que empezamos a estudiarlas, ¿no? Al principio aparecieron, la planteamos desde ese lugar. Vamos ahora a empezar a ver otras aplicaciones un poco más distintas, más de otros mundos. ¿Bien? Por ejemplo, la primera que vamos a analizar es una interpretación geométrica de esas integrales, que ya estuvimos un poco analizando, pero ahora la vamos a profundizar un poquito más, que es las integrales como áreas. Entonces, nosotros vuelvo como 5 clases para atrás. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con esta función h, que en ese momento representaba la velocidad a la que iba un camión? Entonces sacamos información de que estaba frenando, bueno, un montón de cuestiones re bonitas que trabajamos y que pudimos analizar. Desde ahí definimos integral definida, un montón de cosas. Ahora, esto yo ya no lo voy a pensar desde la perspectiva de la razón de cambio, o sea, ya no voy a pensar a h como una razón de cambio de la posición, sino que simplemente lo que voy a querer calcular ahora va a ser el área que está marcada en violeta. O sea, el área de esta región que está por encima del eje X y por debajo de la gráfica de la función h, entre 0 y 120 de la variable independiente. Es análogo, ¿bien? Simplemente en un caso estábamos trabajando desde una perspectiva interpretando esa h como una velocidad, y ahora estamos trabajando de una perspectiva puramente geométrica. Y la geometría que conocemos, la geometría tradicional, no nos ayuda, porque ya hemos visto, y ya nos ha complicado la vida, el hecho de que no conocemos fórmulas para calcular áreas de regiones con fronteras curvas, con curvatura, excepto el círculo, quizás. Pero en este caso, perdimos. Entonces, lo que quiero mostrarles, esto va a ser más que nada, voy a mostrarles un poco yo. Lo que quiero mostrarles es que la forma que podemos hacer para calcular desde el cálculo, ¿bien?, ese área, tiene mucho que ver con la forma que pensamos la definición de integral definida. ¿Por qué? Porque yo lo que podría hacer, en este caso, es comenzar aproximando el área de esa región. En vez de querer calcularla de manera exacta, voy a empezar tratando de aproximar ese área. Entonces, yo lo podría hacer de muchas maneras. Por ejemplo, una manera que podría hacerlo es plantearlo como un triangulito, porque esto tiene más forma de triangulito, ¿no? Como se podría decir, bueno, más o menos un lado así.
y uso este triángulo con sus 3 lados con segmentos de recta para más o menos aproximar la de esta región violeta. Obviamente estoy cometiendo errores, ¿no? Toda esta parte no debería estar incluida y yo la estoy incluyendo. Hay una parte acá y acá que, yo no estoy incluyendo y debería estar incluida, ¿bien? Pero más o menos puedo aproximar. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, en vez de aproximar utilizando triangulitos, es aproximar utilizando rectangulitos. ¿Bien? Entonces, lo que puedo hacer es algo muy parecido a lo que hice antes. Lo primero que podría hacer sería, bueno, a todo este intervalo 0,120 lo divido en 3. Por ejemplo, en este caso. Entre 0 y 30, entre 30 y 60, entre 60 y 120. Busco un punto intermedio cualquiera, uno para cada uno de esos 3 subintervalos. Bien, me fijo la altura correspondiente en esta figura geométrica y planteo 3 rectángulos, cuya base cubra ese subintervalo y cuya altura sea la que me fijé en la gráfica de la función. Entonces, en definitiva, el área violeta, ¿sí?, que es la que yo estoy queriendo aproximar, la podría pensar aproximadamente, cometiendo errores con seguridad, como la suma de las 3 áreas amarillitas. Bien. Entonces, fíjense, si yo analizo el caso para el primer rectangulito, esta parte, que está acá, yo la estoy perdiendo. O sea, está dentro de lo que yo estoy queriendo calcular, que es el área violeta, pero en el número que yo obtengo cuando calcule el área amarillita de este rectángulo, no lo estoy considerando. Bien, entonces acá estoy cometiendo un error. También estoy cometiendo otro error acá. ¿Por qué? Porque esa parte no tendría que estar en mi cálculo, porque no es una parte de la región violeta. Pero yo sí la estoy incorporando porque es una parte de mi rectángulo. Entonces estoy cometiendo un error, pero inverso al otro que cometí antes. Entonces, yo lo que espero, quizás, es que estos dos se compensen. ¿Bien? Que esta área que me está faltando se compense con esta que me está sobrando. Lo mismo acá. Esta parte que me está faltando se compense con esta que me está sobrando. Y lo mismo acá. Entonces, repito, esto es una aproximación. Es lógico que el área amarilla no sea igual al área violeta, pero que sean parecidas, ¿no? Ahora, ustedes dirán, qué molesto, o sea, todo esto es muy molesto. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? En vez de hacer el triángulo, que era más sencillo, ¿con qué necesidad hago la partición? Que ya sabemos cómo se llama, ¿no? Particionar este intervalo entre 0 y 120, buscar este punto muestra compatible, buscar ahí la altura y plantear los rectangulitos. ¿Por qué? Ya con todo lo que vimos en la parte anterior de integrales, ¿por qué creen que esta estrategia de aproximación puede llegar a serme útil? Más útil que la del triángulo. ¿Qué se les ocurre? Porque ¿se escucha bien? Más o menos, pero puedo interpretar, dale. Porque compensás con lo que te sobra, lo que te falta, y con el triángulo solamente te sobraría, creo. Depende cómo pienses el triángulo. O sea, por ejemplo, si vos pensás un triángulo así, ahí te está sobrando un montón. Si pensás un triángulo así, por ejemplo, bueno, esto debería pasar por acá abajo, te está faltando. ¿Bien? Y si pensás uno intermedio, tenés mitad-mitad. Pero aún así, ante esas posibilidades de los triángulos, yo, Alcho, me sigo quedando con esta posibilidad, con la posibilidad de los rectangulitos amarillos. Me sigue pareciendo mejor. A ver si me justifican por qué. Porque no siempre vamos a encontrar una figura geométrica que se pueda ajustar más o menos a la gráfica que tengamos. Bien, eso es un buen argumento. O sea, acá parece un triangulito, pero quizás otras gráficas no siempre va a ser tan fácil.
Pero hay otra razón, más fuerte les diría que esa. ¿Por qué esta estrategia con los rectangulitos, con lo que ya sabemos y con lo que ya aprendimos, nos parece, o sea, nos sirve más, o nos da más herramientas? Y porque mientras más rectangulitos tenga, más preciso va a ser la medición. Es un área, el área del rectángulo la conoces, la de la otra área no. Bueno, el triángulo, quizás sí. Ya si tenemos un área muy rara, un pentágono extraño, bueno, ahí quizás se nos complique. Pero me quedo con la anterior. Nosotros, acá, sabemos que estamos cometiendo un error. Pero también conocemos una estrategia para disminuir el error con este método. ¿Bien? O sea, acá aceptamos que estamos aproximando. Pero si queremos una aproximación mejor del área, tenemos una forma fácil de hacerla. ¿Bien? Ustedes ya saben cuál es aumentar la cantidad de rectangulitos. Dicho de otra manera, aumentando el número de subintervalos y planteando más rectangulitos amarillos y sumando esas áreas. Y si quiero una mejor precisión, aumento más todavía y así sucesivamente. ¿Bien? En la del triángulo, me quedo con el a ojo y ya está. O sea, más o menos a ojo planteo ese triángulo. Quizás estoy contento con el triángulo que planteé, pero no tengo una estrategia metódica para que esa aproximación mejore. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. En cambio, con los rectángulos, sí. Yo ya sé que aumentando la cantidad de rectángulos, aunque me lleve trabajo y sea molesto, pero voy a mejorar, me voy a acercar más al valor real. ¿Bien? Entonces, ahora, por eso puedo trabajar de esta manera y esto me es conveniente. Bien, punto. Espero haberlos convencido de que es mejor hacerlo con rectángulos que con triángulos o con lo que sea. Ahora, en definitiva, nosotros lo que habíamos trabajado antes cuando hicimos este proceso de integración era que para cada uno de estos rectángulos lo que teníamos era un delta t, ¿sí? O sea, la longitud de cada uno de estos subintervalos, por la imagen de la función en 20, 50, 80. ¿No? Eso nos daba sumas, ¿sí? S1, S2, S3, perdón, aproximaciones parciales, que cuando sumábamos todas, obteníamos la suma de Riemann. Y si la norma de esa partición la hacíamos tender a 0, es decir, la longitud del mayor de estos subintervalos tendía a ser 0, lo más chiquito posible, entonces ahí encontrábamos la integral definida, L. En este caso, que estamos analizando ahora, ya no estamos trabajando con una función velocidad. Estamos yendo desde una perspectiva puramente geométrica. Entonces, estos delta t por h, ahora lo vamos a pensar como base, la medida de la base va a ser el delta t, de cada uno de los rectángulos, por altura. Y la altura va a ser h en 20, ¿no? La función en 20. ¿Sí? La imagen de 20. Entonces, como para cada uno de estos rectángulos tengo base por altura, base por altura, base por altura, tengo el área 1, que sería el área de este rectangulito, el área 2 y el área 3. Si sumo esas tres áreas, tengo un área aproximada, bien, es decir, un número que me va a aproximar el área violeta, y ya sabemos que si la norma de esa partición tiende a 0, es decir, que tomo infinitos rectangulitos de longitud infinitesimalmente pequeña en su base, eso va a tender a, fíjense como el área amarilla ahora va a tender a ser lo más parecida que yo quiera al área violeta. Y así puedo calcular exactamente el área violeta. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora en vez de pensarlo como velocidades y delta t, lo pensamos como alturas y bases. ¿Bien? Ahora, supónganse que en vez de la función h, es esa que les propuse recién, ahora trabajamos con esta función, que es la función j. ¿Bien? Podemos hacer lo mismo. Tenemos que calcular el área entre la gráfica de j y el eje t, en este caso. ¿Bien? Que sería el área que está por debajo de esta partecita. ¿Sí? Voy a intentar hacerlo sin hacer mucha chanchada. Sería esa. Y
esta, ¿no? La que está entre el eje T y la gráfica de la función, que ahora es negativa. Quiero calcular ese área. Bien. ¿Cómo puedo hacer? Voy a borrar eso si no nos molesta. Lo mismo que antes, ¿no? Al intervalo 0, 100, en este caso, lo divido en dos subintervalos, entre 0 y 30 y entre 30 y 100. Busco un punto cualquiera, no sé, 10 y 40, por ejemplo, para tomar algunos sencillos. Para esos valores, busco su imagen. Y ahí me puedo limitar, bien, digamos, un lado de mis rectangulitos. Y tengo esos dos rectangulitos. Ahora, el área, esa celeste que yo había marcado, es aproximadamente igual, ¿sí? O sea, el área A va a ser el área real, ¿no? Es aproximadamente igual a... voy a escribirlo así. A delta T1 por J en 10 más delta T2 por J en 40. No, el área tiene que ser positiva o cero. La parte que estaría por debajo del eje T no nos serviría. Sería el opuesto del área. ¿Cuál sería el opuesto del área? O sea, si yo La parte hago que está ese... por debajo del eje X. Bien, perfecto. Fíjense algo, y acá esto es lo que yo sé que siempre les complica la vida, pero no es tan complejo. Si yo lo pienso desde este lugar, desde el que veníamos antes pensando, el delta t por la imagen en el punto muestra, como definimos las integrales, ¿sí? Con este no tengo problema. Delta t lo puedo pensar como la base, y j en 10, que sería 30 en este caso, lo puedo pensar como la altura. Acá todo perfecto. El problema está acá. ¿Por qué? Porque el delta T2, que sería 70, sería la medida de este subintervalo, que yo lo puedo pensar acá como una base, no tengo drama. Pero J en 40 es un número negativo. O sea que yo acá tendría una altura negativa, y eso no existe en la geometría. ¿Bien? En la geometría, como yo siempre estoy haciendo medidas de algo, de una longitud, de una superficie, o sea, de una cantidad de superficie, de una cantidad de volumen, todos los valores son o positivos o cero, en el peor de los casos. Nunca negativos. No puedo medir menos 5 metros. No puedo medir menos 4 litros. Bien. Entonces, este delta T2 por J en 40 sí existe. Yo puedo calcular esto. Bien, no hay ningún problema. Sería 70 por menos 10. Ahora, ese número, que sería menos 700, lo que no puedo hacer es pensarlo como un área. Y esto lo voy a repetir hasta el cansancio. Ese número existe. Esto existe. Delta T2 por J en 40 existe. Es un número real. Hasta lo puedo calcular. Es menos 700. ¿Bien? El área de este rectángulo también existe. Lo que no puedo hacer es igualarlos. O sea, este número y este número no son el mismo. ¿De acuerdo? El de arriba existe, es un número negativo, menos 700, y ese número no es el área de este rectangulito. El área de este rectangulito, si la pienso desde la geometría, sería la medida de la base, la base mide 70, por su altura. Y su altura es 10, positivo, porque es una medida. Son 10 unidades, no sé qué unidad es. Entonces, el área 2 es 700, positivo. Mientras que delta T2 por J en 40 es menos 700. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando nuestra función con la que estamos analizando no es siempre positiva o nula, como en el caso anterior, sino que tiene una parte negativa, yo puedo calcular deltas y imágenes en los puntos muestra, eso lo puedo hacer, no hay ningún problema, pero no puedo
y esto es donde se rompe todo, no puedo pensar esos números como áreas. ¿Bien? Áreas entre la gráfica y el eje de la variable interior. ¿Bien? No es igual. ¿De acuerdo? Ambos existen, no digo que no existen, solo que no son idénticos, no es el mismo número. Entonces, ahí se nos rompe un poco la estrategia. ¿Bien? Entonces, yo acá puedo hacer una suma, ¿sí? De hecho, si yo esta suma hago con la norma de la partición tendiendo a 0, voy a llegar a calcular la integral definida de j entre 0 y 100, pero ese número L que obtengo cuando resuelvo esa integral definida, no lo puedo pensar, qué exagerado, ¿no? Como un área. Ese es el gran punto que tienen que llevarse de esta parte. ¿La integral definida existe? Sí. La integral definida yo la defino usando esto. Deltas y imágenes de puntos muestra. El área existe también. El área entre la gráfica y el eje T existe. El problema es que esos dos números no son iguales. ¿Bien? Entonces, y peor todavía, si yo lo que tengo que calcular es un área de una región, como esta, por ejemplo, que está acá graficada, que ni siquiera está entre una función y el eje, y un eje, está entre dos gráficas, por ejemplo. Entonces, ahí se me complica más todavía. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos en esos casos? Y van a ver que es bastante simple. Entonces, yo lo que quiero calcular, ahora mi objetivo va a ser calcular esta región, es decir, la región limitada por encima por una función. Fíjense que siempre la parte de arriba, ¿bien?, de esta región está limitada por f, y siempre la parte por debajo está limitada por g. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro un valor, por ejemplo, 5 en x, siempre los puntos que están incluidos en la región de interés, por encima están limitados por la imagen de f en 5. Y por debajo siempre está limitado por la imagen de g en 5. No tengo ningún valor de x en donde eso no pase. No hay ningún valor de x donde por encima está g y por debajo está f en mi región. ¿Bien? Y fíjense que yo estoy analizando esta región entre x igual a 1 y x igual a 11. ¿No? O sea, esos son mis límites en x. Que justamente es donde ambas funciones son iguales. ¿Sí? Donde hay una intersección de sus gráficas. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular ese área? Bueno, una estrategia que podemos hacer es usar el proceso de integración que ya conocemos. Lo primero que tendría que hacer es, limito, bien, me fijo cuál es el intervalo en x donde me interesa trabajar, entre 1 y 11. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay puntos de mi región de interés con una x más chica que 1, ni con una x más grande que 11. Y ese intervalo lo particiono. Bien, lo subdivido en subintervalos, por ejemplo, en este caso, en 3 subintervalos. Tomo un punto muestra, le estoy haciendo exactamente lo mismo que antes, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es aproximar con rectángulos, dijimos que preferíamos los rectángulos a los triángulos o a cualquier otra figura, el área que me interesa, que es el área esta que está entre la función violeta y la función azul, tengo que aproximar con rectángulos, ¿bien?, dividiéndolo en 3 rectángulos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Lo que voy a hacer es, antes, ¿se acuerdan que en este punto muestra nosotros subíamos y buscábamos la imagen de la función y con eso trazábamos, digamos, el lado del rectángulo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo una vez, lo vamos a hacer 2 veces. Lo vamos a hacer con F para trazar el lado superior y con G para trazar el lado inferior. Bien, fíjense, para 3 me fijo cuánto vale su imagen con F
y cuánto vale su imagen con G. Obviamente la imagen con F me tiene que dar por encima o igual en el peor de los casos que con G. Eso era lo que yo estaba asegurando, ¿no? Que F siempre está por encima que G. Entonces, eso es lo que me va a limitar los rectángulos. Fíjense, el primer rectangulito va a tener como lado superior el que me limita la imagen de F en 3. Y como lado inferior, el que me limita la imagen de G en 3. Segundo rectángulo. 7, mi punto muestra. Busco la imagen de F, eso me limita el lado superior. Busco la imagen de G, eso me limita mi lado inferior. Tercer punto muestra, 10. F en 10 limita el lado superior, G en 10 limita el lado inferior. Y fíjense ahora que el área que estaba entre las dos funciones la puedo aproximar con la suma del área de estos tres rectángulos. Va a haber partes que me van a faltar, como esta que está acá, y partes que me van a sobrar, como esta que está acá. Me falta, me sobra. ¿De acuerdo? Me falta, me sobra. Lo mismo que pasaba antes. ¿Sí? Voy a cometer un error. Pero ya sabemos, y repito, que esta metodología lo que nos permite es tomar rectangulitos más chiquititos, entonces esto se va a acercar tanto como yo quiera a la región de mi interés. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos simbólicamente? A ver, ¿qué hora es? Si lo podemos hacer, bueno, ya es la hora, pero ¿cómo podemos escribir simbólicamente el área de este rectángulo? Vamos a llamarle área 1. Sería la medida de la base, o sea, el delta x1, ¿bien? Es decir, la longitud de este subintervalo. ¿Y cómo puedo escribir ahora la medida de la altura? A ver, sí, eso ya los dejo ir. ¿Cómo puedo escribir simbólicamente la medida de la altura de este rectángulo? La imagen de F menos la imagen de G. Bien. La imagen de F en 3 menos la imagen de G en 3. Bien. La altura sería F en 3, que sería todo esta desde 0 hasta acá, y a eso le tengo que restar la imagen de G en 3. O sea, esta partecita se la saco. Entonces me quedaría esta que sería la diferencia. Y fíjense que eso lo puedo hacer siempre. En el segundo rectángulo tengo, la base es en la longitud del delta x2, digamos, y la altura sería F en 7 menos G en 7. En este caso sería F en 10 menos G en 10. Entonces siempre la altura va a ser de esta forma. Siempre voy a multiplicar delta x por la resta de las imágenes. ¿Bien? Hasta ahí quedamos. El lunes vemos cómo esto nos sirve para poder hallar una forma fácil de calcular el área entre la función f y la función g. Listo, Bien. profe. Gracias. De nada. Perdón por la tortura mental. Muchas gracias, profe. Buen